El mundo como voluntad y representación. Por Arthur Schopenhauer. Libro primero. Primera consideración, la representación sometida al principio de razón, el objeto de la experiencia y la ciencia. Página 42. Parágrafo 9. Interrelación entre conceptos. Los conceptos forman una clase peculiar, diferente todo género de las representaciones intuitivas hasta ahora consideradas y existentes solo en el espíritu humano. De ahí que nunca podamos lograr un conocimiento intuitivo y verdaderamente evidente de su esencia, sino uno simplemente abstracto y discursivo. Por eso sería disparatado exigir que los conceptos se demostrasen en la experiencia, entendiendo por ella el mundo externo real que es justamente representación intuitiva, o que se presentaran ante la vista o la fantasía como los objetos intuitivos. Los conceptos solo se pueden pensar, no intuir, y únicamente los efectos que a través de ellos produce el hombre son objetos de verdadera experiencia. Tales son el lenguaje, el obrar reflexivo y planificado, y la ciencia, y después, lo que resulta de todos ellos. Está claro que el habla, en cuanto objeto de la experiencia externa, no es más que un telégrafo sumamente perfecto que transmite signos arbitrarios con la máxima rapidez y la más fina matización. Mas, ¿qué significan todos esos signos? ¿Cómo se produce su interpretación? ¿Acaso mientras otro habla traducimos enseguida su discurso en imágenes de la fantasía que pasan ante nosotros como un rayo y se mueven, se encadenan, se transforman y se pintan conforme a la afluencia de las palabras y sus flexiones gramaticales? ¿Qué tumulto se produciría entonces en nuestra cabeza al oír un discurso o leer un libro? Pero eso no ocurre de ningún modo. El sentido del discurso se percibe inmediatamente, se capta con exactitud y precisión sin que por lo regular se entremezclen fantasmas. ¿Es la razón la que habla a la razón? Se mantiene dentro de su terreno y lo que transmite y recibe son conceptos abstractos, representaciones no intuitivas que forma de una vez por todas y, aunque relativamente poco numerosas, abarcan, contienen y representan todos los innumerables objetos del mundo real. Al final solo queda la intuición. Solo a partir de esto se explica que un animal nunca pueda hablar ni entender, pese a tener en común con nosotros los instrumentos del lenguaje y las representaciones intuitivas, pero precisamente porque las palabras designan aquella clase peculiar de representaciones cuyo correlato subjetivo es la razón, carecen de sentido y significación para el animal. Así el lenguaje, como cualquier otro fenómeno que atribuimos a la razón y como todo lo que distingue al hombre del animal, se ha de explicar por aquella fuente única y simple, los conceptos, las representaciones abstractas, no intuitivas, generales, no individualizadas en el tiempo y el espacio. Solamente en algunos casos particulares pasamos de los conceptos a la intuición, formamos fantasmas como representantes intuitivos de los conceptos, a los que, no obstante, nunca se adecuan. Estos han sido explicados de manera especial en el Tratado sobre el Principio de Razón, parágrafo 28, por lo que no quiero repetir aquí lo mismo. Con lo allí dicho se puede comparar lo que afirma Hume en el 12º de sus Philosophical Essays, página 244, y Herder en la Metacrítica, un libro malo por lo demás, parte 1, página 274. La idea platónica, que se hace posible mediante la unión de fantasía y razón, constituye el objeto principal del tercer libro del presente escrito. Si bien los conceptos son radicalmente distintos de las representaciones intuitivas, se hallan en una necesaria relación con ellas, sin las cuales no serían nada, por lo que esa relación constituye toda su esencia y existencia. La reflexión es necesariamente reproducción, repetición del mundo intuitivo original, aunque una reproducción de tipo totalmente peculiar y en un material completamente heterogéneo. Por lo tanto, se puede denominar con toda propiedad a los conceptos representaciones de representaciones. El principio de razón tiene aquí también una forma propia, y así como aquella forma bajo la que rige en una clase de representaciones constituye y agota la esencia de dicha clase en la medida en que son representaciones de modo que, como hemos visto,
El tiempo es sucesión y nada más, el espacio posición y nada más, la materia causalidad y nada más. También la esencia total de los conceptos o de la clase de las representaciones abstractas consiste únicamente en la relación que expresa en ellas el principio de razón, y, dado que esa relación es la referencia a la razón de conocimiento, toda la esencia de la representación abstracta está única y exclusivamente en su referencia a otra representación que es su razón de conocimiento. Esta puede ser a su vez un concepto o representación abstracta, e incluso ésta puede tener a su vez una razón de conocimiento meramente abstracta, pero no hasta el infinito, sino que al final la serie de las razones cognoscitivas ha de concluir en un concepto que tenga su razón en el conocimiento intuitivo. Pues todo el mundo de la reflexión se basa en el intuitivo como su razón de conocer. De ahí que la clase de las representaciones abstractas se distinga de las demás porque en estas el principio de razón nunca exige más que una relación a otra representación de la misma clase, pero en las representaciones abstractas requiere en último término una relación a una representación de otra clase. El principio de razón suficiente es un principio filosófico según el cual todo lo que ocurre tiene una razón suficiente para ser así y no de otra manera, o en otras palabras, todo tiene una explicación suficiente. Schopenhauer escribe: aquellos conceptos que, como se ha señalado, no se refieren al conocimiento intuitivo inmediatamente sino por mediación de uno o varios conceptos, han sido denominados preferentemente abstracta, mientras que los que tienen su razón inmediatamente en el mundo intuitivo se han llamado concreta. Pero esta última denominación, la concreta, no concuerda más que de manera impropia con los conceptos designados por ella, ya que también estos siguen siendo abstracta y de ningún modo representaciones intuitivas. TV escribe: la intuición, para nada es natural. Hay experiencia previa que se entromete con la percepción. La forma de reaccionar está influenciada por la medición previa que ha hecho el entendimiento. Toda experiencia deja su huella como un condicionante al momento de pensar. El pensamiento abstracto utiliza a la experiencia, y cada vez que puntualiza en un razonamiento o comparación, se mira condicionado por mediciones previas. ¿A qué herramienta recurro para hacer abstracciones? ¿Acaso puedo abstraer algo sin usar lo que ya he asimilado? Le llamo intuición al instinto, pero aún el instinto está supeditado a un saber del cual digo que no soy consciente. Todo está mediado, condicionado por una experiencia previa. Si no intuyo el peligro en una acción, es porque no tengo autoconciencia de los efectos de un evento. Schopenhauer escribe: tales denominaciones han nacido de una vaga conciencia de la diferencia que con ellas se significa, aunque se pueden mantener con la interpretación aquí ofrecida. Ejemplos de la primera clase, o sea, abstracta en el sentido estricto, son conceptos tales como relación, virtud, investigación, principio, etc. Ejemplos de la segunda clase o de los denominados impropiamente concreta, son los conceptos hombre, piedra, caballo, etc. Si no fuera un ejemplo demasiado plástico y así rayano en la broma, podríamos decir que los últimos son la planta baja y los primeros la planta superior del edificio de la reflexión. El hecho de que un concepto comprenda una multiplicidad en sí, es decir, que muchas representaciones intuitivas o abstractas se hallen con él en la relación de la razón cognoscitiva, es decir, sean pensadas mediante él, no constituye, como se ha señalado la mayoría de las veces, una característica esencial del mismo sino una propiedad meramente secundaria y derivada que ni siquiera tiene que darse de hecho sino solo en su posibilidad. TV escribe: ahora pienso, y asumo que pienso algo nuevo, algo innovador. ¿Cómo lo materializo? Pero estoy usando el lenguaje, la delimitación de fenómenos que le son útiles a la supervivencia. Por eso hay conceptos tan volubles, tan dados a la interpretación del pensador que no pueden ponerse sobre la mesa de la autopsia sin anestesia, conceptos como el amor, la ira, el dolor, la pasión, y etc. Son meras representaciones que el individuo utiliza con base a un pensamiento o idea que no puede materializar. Y ahí digo que es algo abstracto, producto de la elucubración.
Y la intuición, solo es una posibilidad, no una sustancia, no es algo concreto, físico, solo el amasijo de la reflexión, que para nada tiene la cualidad de certeza al 100%. Schopenhauer escribe. Esa propiedad deriva de que el concepto es representación de una representación, es decir, que toda su esencia reside exclusivamente en su referencia a otra representación, y puesto que esa representación no es el concepto mismo sino que incluso pertenece la mayoría de las veces a otra clase de representaciones, pues es intuitiva, puede poseer determinaciones temporales, espaciales y de otro tipo, así como en general muchas relaciones que no se piensan en el concepto, y de ahí que varias representaciones diferentes en lo accesorio puedan ser pensadas con el mismo concepto, es decir, subsumidas bajo él. Mas ese valer de una pluralidad de cosas no es una propiedad esencial sino meramente accidental del concepto. Por eso puede haber conceptos con los que no se piensa más que un único objeto real y que no obstante son representaciones abstractas y generales, y en modo alguno individuales e intuitivas, tales, por ejemplo, el concepto que alguien tiene de una determinada ciudad que solo conoce por la geografía, aunque con él no se piensa más que una ciudad, sería posible que con él concordasen varias ciudades en parte diferentes. TV escribe. ¿Quién cuestiona los conceptos con los cuales piensa? ¿Quién les somete a una prueba salvaje? Dudar a cada segundo de lo que se piensa, en ocasiones puede conducir a la inacción. Se piensa con conceptos y poco se duda de su validez, pero el resultado no tiene piedad, es lo que se siente como efecto. Se dan por sentado, por verdaderos los conceptos utilizados, pero puede ocurrir que un concepto sea una derivación de otro concepto encadenado a otros conceptos. ¿Cómo podría confiar que los conceptos con los cuales armo sentencias y oraciones, no son conceptos errados? Siempre está la posibilidad de corregir y lo mejor sería corregir lo menos posible, tener congruencia. Salir de la caja tradicional, puede servir para observar desde otro ángulo las circunstancias que el observador tiene a su alcance. El pensamiento tendría que ser muy veloz, para poder armar un cuadro y reflexionar sobre su aplicación fáctica, no solo pensar y dar por certero lo que se piensa. Schopenhauer escribe. Así pues, no porque un concepto esté abstraído de varios objetos posee universalidad, sino, a la inversa, porque la universalidad, es decir, la indeterminación individual, le es esencial en cuanto representación abstracta de la razón, es por lo que con el mismo concepto pueden pensarse diversas cosas. Lo dicho resulta que todo concepto, justamente porque es una representación abstracta y no intuitiva, y por ello no completamente determinada, tiene lo que se denomina una extensión o esfera incluso en el caso de que solo exista un objeto real que corresponda a él. Mas siempre encontramos que la esfera de cada concepto tiene algo en común con las de otros, es decir, que en él se piensa en parte lo mismo que en aquellos otros y en estos a su vez se piensa en parte lo mismo que en el primero, si bien cuando se trata de conceptos realmente distintos, cada uno de ellos, o al menos uno de los dos, contiene algo que no tiene el otro, en esa relación se halla todo sujeto con su predicado. Conocer esa relación se llama juzgar. TV escribe. Cuando pienso en algo, uso conceptos que sirven para pensar en otra cosa. Para definir algo uso algunas palabras que me sirven para definir otra cosa. Las definiciones tienen algo en común y entre más limitado esté mi lenguaje, más difícil me será percibir las relaciones entre conceptos. Por tanto, definir un concepto con su opuesto, es una barbaridad, como suele suceder que al definir el mal, se dice que es la ausencia del bien, una salida ridícula, tan vulgar. De este modo, bien y mal pertenecen a la misma esfera, con grado, con matiz, y ver la frontera entre bien y mal, está fuera del alcance del pensamiento. Y para mí es contundente que el pensamiento está limitado. Solo me queda comparar, medir, evaluar, juzgar. Y es así como el prejuicio, es un vicio, una salida vulgar. ¿Habrá un concepto que sea puro, que no utilice las palabras con las que se define otro concepto? Schopenhauer escribe.
La representación de aquellas esferas mediante figuras espaciales es una feliz idea. El primero en tenerla fue Gottfried Plouquet, que empleó cuadrados. Lambert, aunque con posterioridad a él, se sirvió de simples líneas que colocaba unas debajo de otras. Euler fue el primero en perfeccionarla con círculos. No sé indicar en qué se basa esa analogía tan exacta entre las relaciones de los conceptos y las de las figuras espaciales. Pero es una circunstancia favorable para la lógica que todas las relaciones de los conceptos puedan exponerse intuitivamente incluso según su posibilidad, es decir, a priori, por medio de tales figuras del siguiente modo. 1. Las esferas de dos conceptos son exactamente iguales, por ejemplo, el concepto de necesidad y el de consecuencia de una razón dada, igualmente, el de rumiantia y bisulca, rumiantes y animales de pezuñas partidas, también el de vertebrado y de sangre roja, contra el cual habría, no obstante, algo que objetar debido a los anélidos, son conceptos intercambiables. Los representa un solo círculo que significa tanto el uno como el otro. TV escribe. En una organización, las funciones de un colaborador tienen algo en común con otro. En esa interrelación, el cruce, la zona común es lo que representa la fortaleza de ambos, en caso de interactuar. Esas zonas de entrecruzamiento, representa el poder de ambos si se coordinan y se apoyan. ¿Cuál es la función de los eslabones de una cadena? Resistir la tensión a la que es sometida, y un eslabón se pone en contacto con otro para servir. Aquí el poder resultante no se suma, se multiplica, son factores. ¿Cuál es tu función? Le pregunté al ingeniero de calidad y me explicó que su función es velar para que las cosas se hagan de acuerdo al requerimiento. ¿Y si hay algún problema, qué haces, cómo apoyas? Le volví a preguntar. Me dijo que proponer las soluciones era responsabilidad del ingeniero de proceso. Y que si el ingeniero de procesos proponía y hacía algo incorrecto, el ingeniero de calidad estaba para sancionar, no para proponer nada. Qué lamentable forma de proceder. La confluencia en el punto vital entonces es débil cuando en la relación uno de los participantes solo trabaja como espectador, como sancionador. De este modo, cualquier jefe estúpido puede exigir, dar órdenes. Schopenhauer escribe. 2. La esfera de un concepto incluye totalmente la del otro. En este caso, la esfera del animal, contiene a la esfera del caballo. 3. Una esfera incluye dos o varias que se incluyen y al mismo tiempo llenan la esfera. TV escribe. Si hacemos referencia a la palabra ángulo dentro de sus fronteras están comprendidos varios tipos de ángulos. El de 0 grados, el de grado y medio, el de X medida y a su vez, según la medida, esos caen en ángulo recto, agudo, etc. Schopenhauer escribe. 4. Dos esferas incluyen cada una de ellas parte de la otra. TV escribe. La intersección de dos conceptos, la relación que entre ellos existe, es de tremenda importancia porque es aquí donde se define su encadenamiento. ¿Qué tan intensa es esa relación, esa superposición entre dos eventos? Podría ocurrir que la relación entre dos conceptos, es indirecta, tal como se relacionan los eslabones de una cadena. El efecto de esa relación indirecta es la que conforma el universo dentro del cual se anidan los conceptos. Un factor, en apariencia no tendría efecto en otros, porque no puedo establecer entre ellos su relación. Así podría pensar, que el devenir de un mosquito que está a 1000 kilómetros separado de mí, no me perturba. ¿Y cuál es la interpretación aquí, la lejana o la inmediata? Schopenhauer escribe. 5. Dos esferas se encuentran en una tercera que, sin embargo, no llenan la esfera que las contiene. Este último caso vale de todos los conceptos cuyas esferas no tienen inmediatamente nada en común, ya que siempre hay un tercero, aunque a menudo muy amplio, que incluye ambos. TV escribe. ¿A qué se hace referencia respecto a la inmediatez? El átomo de hidrógeno, que tiene que ver con el átomo de oro. Podemos pensar que son diferentes, cuando ambos, comparten una característica general. Yo digo que soy diferente a usted o diferente a un insecto.
Y el insecto, posiblemente no tenga interés en esta división. Schopenhauer escribe. A estos casos pueden reducirse todas las combinaciones de conceptos, y de ahí se puede deducir toda la doctrina de los juicios, su conversión, contraposición, reciprocidad y disyunción, esta según la tercera figura, y también las propiedades de los juicios, en las que Kant fundamentó las presuntas categorías del entendimiento, con excepción de la forma hipotética, que no es ya una combinación de meros conceptos sino de juicios, y luego con la excepción de la modalidad, de la que el apéndice da detallada cuenta, como de todas las propiedades de los juicios que se ponen como fundamento de las categorías. En relación con las posibles combinaciones conceptuales señaladas hay que observar además que pueden también combinarse entre sí de muy diversas maneras, por ejemplo, la cuarta figura con la segunda. Solamente cuando una esfera que contiene otra total o parcialmente está a su vez incluida total o parcialmente en una tercera, representan todas juntas el silogismo en la primera figura, es decir, aquella combinación de juicios por la que se conoce que un concepto total o parcialmente contenido en otro lo está también en un tercero que contiene a su vez a este, o también, a la inversa, la negación, cuya representación sensible solo puede consistir en que dos esferas relacionadas no se hallan en una tercera. Si muchas esferas se abarcan de este modo, surgen largas cadenas de silogismos. En este esquematismo de los conceptos, que se explica ya bastante bien en muchos manuales, se puede fundamentar la doctrina de los juicios como también toda la silogística, con lo que la exposición de ambas se hace muy fácil y sencilla. Pues todas sus reglas se pueden comprender, deducir y explicar en su origen a partir de ahí. Mas no es necesario cargarlas en la memoria, ya que la lógica nunca puede ser de utilidad práctica sino solo de interés teórico para la filosofía. Pues aunque se puede decir que la lógica es al pensamiento racional lo que el bajo general a la música y también, si lo tomamos con menos exactitud, lo que la ética a la virtud o la estética al arte, hay que tener en cuenta que ningún artista ha llegado a serlo estudiando estética y ningún carácter noble estudiando ética, que mucho antes de Rameau se componía con corrección y belleza y que, igual que no hace falta tener en mente el bajo general para notar las faltas de armonía, tampoco se necesita saber lógica para no dejarse embaucar con razonamientos engañosos. TV escribe. El sentido común, como se le conoce, sería como un análisis natural de todo ser pensante. Los títulos académicos o el mucho leer libros o gruesos tratados, no son garantía de un buen vivir. Un razonamiento puede ser lógico o congruente pero solo en teoría, no en la práctica. Así que hacer declaraciones ingeniosas, no necesariamente son algo que puede ser llevado a la práctica, a la percepción sensible y contundente. Cuando se escucha música, veo difícil que ese amasijo de sonidos pueda ser percibido cada una por separado, en forma simultánea. Se escucha todo al instante, todos conjugados, pero sí es posible detectar la falta de armonía total. ¿Cuáles instrumentos están desafinados en la obra musical? A veces, es difícil notarlo. Al dar el acorde de un tono en una guitarra, he visto gente que de inmediato detecta cuál cuerda está desafinada pero para esto tiene que poseer experiencia, pero esa experiencia tiene su medidor, el que lo vive. Schopenhauer escribe. No obstante, hay que admitir que el bajo general, en la música, es de gran utilidad, si no para el enjuiciamiento, sí para el ejercicio de la composición musical, e incluso, en grado mucho menor, la estética y la ética pueden tener alguna utilidad práctica, si bien principalmente negativa, así que no se les puede negar todo valor práctico, pero de la lógica no se puede hacer tanto elogio. Ella, la lógica es, en efecto, un mero saber inabstracto de aquello que cada cual sabe ya inconcreto. Por eso no se la necesita más para no asentir a un razonamiento falso de lo que se recurre a sus reglas para hacer uno correcto, e incluso el lógico más instruido la deja totalmente al margen en su pensamiento real. TV escribe. ¿En cuáles circunstancias puedo declarar que estoy diciendo algo lógico? Schopenhauer escribe. Eso se explica por lo siguiente. Toda ciencia consiste en un sistema de verdades,
leyes y reglas generales, y por lo tanto abstractas, en relación con cualquier clase de objetos. El caso individual comprendido en ellas que se presenta después es determinado en cada ocasión según aquel saber general que vale de una vez por todas, que como una esfera, las contiene, porque es infinitamente más fácil aplicar lo general que investigar desde el principio por sí mismo el caso individual que se presenta, ya que el conocimiento general abstracto conseguido de una vez nos resulta siempre más accesible que la investigación empírica de lo individual. TV escribe. Generalizar, es por tanto, muy cómodo, una salida para no observar cada evento en forma aislada, ya que la concentración es un acto que demanda energía intensa y desconexión con la atención, que es general. Es fácil ponerle el mismo color a todo, en lugar de ver el matiz de cada evento. La acción empírica, sería una labor titánica, conjugar todos los factores que hagan certera a una situación. Es aquí cuando recurro a la experiencia no en mí, que observo según el proceder externo, pero nunca podrá tener la certeza de las reacciones. Hay que generalizar y hacer el intento por comprender la causa y efecto del fenómeno. De este modo, el pensador más tenaz, está incapacitado para encuadrar toda actividad de lo externo, e incluso de su esfera interna. Solo puede observar lo global, como es el humo de una quemazón. Schopenhauer escribe. Pero con la lógica ocurre exactamente lo contrario. Ella es el saber general acerca del modo de operar de la razón, conocido a través de la autoobservación de la misma y la abstracción de todo contenido, y expresado en forma de reglas. Pero ese modo de operar es necesario y esencial a ella, así que en ningún caso se apartará de él mientras esté entregada a sí misma. Así que es más fácil y seguro dejarle actuar conforme a su esencia en cada caso particular, que ponerle por delante un saber abstraído de ese proceder en la forma de una ley ajena dada desde fuera. Es más fácil, porque, aun cuando en todas las demás ciencias la regla general nos resulta más próxima que la investigación del caso particular solo y por sí mismo, en el uso de la razón, por el contrario, su necesario proceder en el caso dado nos es más cercano que la regla general abstraída de él, pues lo que piensa en nosotros es ya aquella razón misma. Es más seguro, pues con mucha mayor facilidad puede acaecer un error en ese saber abstracto o en su aplicación, que producirse una actuación de la razón que contravenga su esencia, su naturaleza. De ahí procede la particularidad de que, si en otras ciencias la verdad del caso particular se comprueba en la regla, en la lógica, a la inversa, la regla se ha de comprobar siempre en el caso individual, y hasta el lógico más experto, cuando observe que en un caso particular concluye algo distinto de lo que enuncia la regla, antes buscará un fallo en la regla que en el razonamiento efectuado realmente por él. TV escribe. En la ciencia, el conocimiento general aplica para todo. Y si no es válido para un caso, ya está en aprietos. Es más simple declarar que la regla general está tergiversada que reconocer que se está dando por correcto lo que pienso. Pero eso debe demostrarse, no solo declararse. Así lo exige el rigor de la ciencia. Puedo deducir lo que sea, pero si no lo demuestro, solo estoy alucinando. Quiero establecer una relación donde no la hay o no cuento con herramientas para demostrar la teoría, por más convincente que ésta parezca, por lógica. Schopenhauer escribe. Así pues, pretender hacer un uso práctico de la lógica significaría querer deducir de reglas generales con un indecible esfuerzo lo que conocemos inmediatamente y con la máxima seguridad en el caso individual. Sería exactamente igual que si uno en sus movimientos pretendiera primero consultar la mecánica y en la digestión la fisiología, y el que aprende lógica para fines prácticos se asemeja al que quiere instruir a un castor en la construcción de su vivienda. Aunque carente de utilidad práctica, la lógica tiene, pues, que conservarse porque tiene interés filosófico como conocimiento especial de la organización y acción de la razón. TV escribe. Mi lógica, la forma en que estoy amasando o entrelazando conceptos, bien puede diferir de la tuya. En esta eventualidad, en la comparación de ganancias o pérdidas, ¿quién sale avante?
En el juego del dominó o de las barajas, el que mejor acomoda su partida, puede tener ventaja, pero la forma en que las está lanzando, demanda mayor visión, una lógica que proyecta, que especula. Mas, esta lógica, no tiene forma de ser enseñada o transferida al proceso mental del otro. Y así, he escuchado a gente que me dice, no entiendo tu lógica, porque pretende que mi forma de mover se ajuste a la suya, para comprenderla. Y así, es como el soberbio se atreve a negar lo que expresan otros, desde su lógica. Schopenhauer escribe. En cuanto disciplina cerrada, autónoma, completa en sí misma, circular y totalmente segura, está facultada para ser tratada por sí misma e independientemente de todas las demás ciencias y ser así enseñada en las universidades, pero su verdadero valor lo obtiene únicamente en conexión con el conjunto de la filosofía dentro de la consideración del conocimiento y, por cierto, del conocimiento racional o abstracto. Por consiguiente, su exposición no debería tener la forma de una ciencia dirigida a lo práctico ni contener simples reglas para la correcta conversión de los juicios, el razonamiento, etc., sino que debería más bien estar orientada a que se conozca la esencia de la razón y del concepto, y a que se examine detenidamente el principio de razón del conocer, pues la lógica es una mera paráfrasis de este, pero solo para el caso en que la razón que da la verdad a los juicios no es empírica o metafísica sino lógica o metalógica. TV escribe. ¿Cómo valoro mis juicios, mis mediciones? Con mi lógica, con mi juego. Y vuestra lógica que sea válida para vos porque con ella pierdes o ganas, o nada obtienes. Schopenhauer escribe. Por eso junto al principio de razón del conocer se pueden citar las otras tres leyes fundamentales del pensamiento tan afines a él, los juicios de verdad metalógica, y de ahí resulta poco a poco toda la técnica de la razón. La esencia del verdadero pensar, es decir, del juicio y el razonamiento, se puede representar de la forma antes indicada a partir de la combinación de esferas conceptuales conforme al esquema espacial, y de él se pueden deducir mediante construcción todas las reglas del juicio y el razonamiento. TV escribe. Pienso mediante asociaciones, mediante relaciones fuertes, débiles o inexistentes, desde un punto que busco esté fuera de la experiencia, pero sí desde la deducción. No necesito experimentarlo todo, pero sí puedo observar y establecer conexiones entre los conceptos con los cuales le doy nombre a las cosas. Y, ¿cómo puedo tener la certeza de que los conceptos que utilizo son a prueba del error de apreciación? Aparece alguien con prestigio o reconocimiento y habla, maneja sus conceptos y trato de imitarlo, me dejo influenciar por su sabiduría. ¿En dónde queda aquí mi lógica? Si la lógica del pensamiento no está para el ámbito práctico, solo puede ser especulativa, llena de subjetividad. Por lógica, me puedo atrever a dar por sentado o verdadero algo, porque las conexiones en apariencia se dirigen a una verdad. O porque de algún modo, hay registro de los procederes de otros seres en el gran laboratorio que es el proceder humano. Schopenhauer escribe. El único uso práctico que se puede hacer de la lógica consiste en que al disputar se muestran al oponente no tanto sus razonamientos defectuosos reales como sus inferencias engañosas intencionadas, designándolas con su nombre técnico. Pero el hecho de contener la orientación práctica de la lógica y subrayar su conexión con el conjunto de la filosofía como un capítulo de la misma no debería hacer su conocimiento más infrecuente de lo que ahora es, pues hoy en día todo el que no quiera permanecer rudo en lo principal y contarse entre la ignorante masa sumida en el embotamiento, tiene que estudiar filosofía especulativa, y ello porque este siglo XIX es un siglo filosófico, lo cual no quiere decir tanto que posea una filosofía o que la filosofía sea dominante en él, como que está maduro para la filosofía y, precisamente por eso, necesitado de ella. Ese es un signo de una elevada instrucción e incluso un punto firme en la escala de la cultura de los tiempos. Véanse al respecto los capítulos 9 y 10 del segundo volumen. TV escribe. Si lo pensado no puede materializarse, solo queda especular. Y en la especulación, al no haber certeza, puede sacar la cabeza el razonamiento lógico,
un juego de palabras con cierta coherencia. Entonces, el que habla más lindo, que convence mejor, puede recibir el trofeo de gran pensador, y pensar, no es crear, es solo expresar posibilidades. Schopenhauer escribe: por poca utilidad práctica que pueda tener la lógica, no se puede negar que se inventó a efectos prácticos. Su nacimiento me lo explico del siguiente modo: cuando entre los eleatas, los megáricos y los sofistas se había desarrollado cada vez más el gusto por la disputa hasta convertirse poco a poco casi en una adicción, la confusión en la que caían casi todas las disputas pronto hubo de hacerles sentir la necesidad de un proceder metódico para cuya instrucción hubo que buscar una dialéctica científica. Lo primero que se hubo de observar era que las dos partes disputantes siempre tenían que estar de acuerdo respecto de alguna proposición a la que se pudieran remitir los puntos conflictivos en la disputa. El comienzo del procedimiento metódico consistía en expresar formalmente como tal esa verdad comúnmente admitida y ponerla al frente de la investigación. Mas al comienzo esas proposiciones no afectaban más que al material de la investigación. Pronto se cayó en la cuenta de que también en el modo en que se retrocedía a la verdad comúnmente admitida y se pretendían derivar de ella las propias afirmaciones, se seguían ciertas formas y leyes acerca de las cuales, sin haber acuerdo previo, nunca se discrepaba, por lo que se vio que tenían que constituir el curso peculiar y esencial de la razón misma, el elemento formal de la investigación. Y aunque el tema no era susceptible de duda ni discrepancia, alguna mente sistemática hasta la pedantería tuvo la idea de que quedaría muy bonito y completaría la dialéctica metódica si esa parte formal de toda disputa, ese proceder regular de la razón misma, se expresara también en principios abstractos que, al igual que aquellos principios comúnmente admitidos en relación con la materia de la investigación, se pusiera al frente de la investigación como el canon fijo del disputar al que siempre había que volver la mirada y apelar. Al pretender de este modo que en adelante se reconociera conscientemente como ley y se expresara formalmente lo que hasta entonces se había seguido como por acuerdo tácito o ejercitado como por instinto, poco a poco se fueron encontrando expresiones más o menos perfectas para los principios lógicos, tales como el principio de contradicción, el de razón suficiente, el de tercio excluso, el dictum de omni et nullo, que traducido es lo que vale de todo vale también de cada individuo y lo que no vale de nada no vale tampoco de ningún individuo, y luego las reglas especiales de la silogística como, por ejemplo, ex medis particularibus aut negativis nihil sequitur, a rationato ad rationem non valet consequentia, que significa de premisas meramente particulares o negativas no se sigue nada, la inferencia de la consecuencia a la razón no es válida, etc. Que eso se llevó adelante con gran lentitud y fatiga, y que hasta Aristóteles quedó muy incompleto, lo apreciamos en parte en la torpeza y prolijidad con que se sacan a la luz las verdades lógicas en algunos diálogos platónicos, pero todavía más en el informe de Sexto Empírico sobre las disputas de los megáricos acerca de las leyes lógicas más sencillas y simples, y el esfuerzo que les costaba esclarecerlas. Sexto Empírico, Ad. Mat., libro 8. pp. 112 ss. Pero Aristóteles reunió, ordenó y corrigió todo lo que se había descubierto previamente, llevándolo a una perfección incomparablemente superior. Si se observa de este modo cómo el curso de la cultura griega había preparado y dado lugar al trabajo de Aristóteles, menos inclinado se estará a creer las declaraciones de los autores persas que Jones, muy favorable a ellas, nos ha transmitido, a saber, que, entre los hindúes, Calístenes había inventado ya una lógica completa y se la había remitido a su tío Aristóteles, Asiatic Researches, Vol. 4, p. 163. Puede comprenderse fácilmente que en la triste Edad Media al espíritu escolástico, ávido de disputas y alimentándose solo de fórmulas y palabras a falta de todo conocimiento real, la lógica aristotélica le hubiera de ser sumamente bienvenida, que se aferrara ansiosamente a ella incluso en su mutilación árabe y pronto la erigiera en el centro de todo saber.
pese a haber decaído desde entonces su prestigio, ha conservado hasta nuestra época la fama de una ciencia autónoma, práctica y sumamente necesaria. Incluso en nuestros días la filosofía kantiana, que tomó de la lógica su piedra angular, ha despertado un nuevo interés por ella que, desde luego, merece a ese respecto, es decir, como medio para el conocimiento de la esencia de la razón. Los silogismos correctos en sentido estricto se realizan cuando se examina con exactitud la relación de las esferas conceptuales y, solo en el caso de que una esfera esté contenida en su totalidad en otra y ésta a su vez en una tercera, se reconoce que también la primera está contenida por completo en la tercera. En cambio, el arte de la persuasión se basa en someter las relaciones de las esferas conceptuales a una consideración meramente superficial y luego definirlas unilateralmente conforme a las propias intenciones, principalmente de modo que, cuando la esfera de un concepto se halla solo en parte dentro de otra y en parte dentro de una totalmente distinta, se la señala como incluida completamente en la primera o en la segunda, según el propósito del hablante. Por ejemplo, cuando se habla de la pasión se la puede subsumir a voluntad bajo el concepto de la máxima fuerza, del más poderoso agente del mundo, o bajo el concepto de la irracionalidad y este a su vez bajo el de la impotencia y la debilidad. El mismo método se puede proseguir y volver a aplicar en cada concepto al que conduzca el discurso. Casi siempre en la esfera de un concepto se dividen otras varias, cada una de las cuales contiene una parte del ámbito de la primera en el suyo pero abarca más que eso. De estas últimas esferas conceptuales no se permite examinar más que aquella bajo la cual se quiere subsumir el primer concepto, mientras que las demás se dejan fuera de consideración o se mantienen ocultas. En este truco se basan en realidad todas las artes de persuasión, todos los sofismas sutiles, pues los sofismas lógicos, como el mentiens, velatus, cornutus, etc., está claro que son demasiado groseros para una aplicación real. Puesto que no tengo conocimiento de que hasta ahora se haya reducido la esencia de todo sofisma y persuasión a esta última razón de su posibilidad ni que se haya demostrado que se encuentran en la peculiar índole de los conceptos, es decir, en la forma de conocer de la razón, y ya que mi exposición me ha conducido hasta aquí, quisiera explicar el tema, por muy fácil que sea de entender, a partir de la tabla adjunta. En ella se ha de mostrar cómo las esferas conceptuales se tocan entre sí de muy diversas maneras y de este modo dan margen para pasar arbitrariamente desde cada concepto a este o aquel otro. Lo único que no deseo es inducir con esta tabla a que se dé a esta pequeña explicación incidental más importancia de la que pueda tener por su naturaleza. Como ejemplo explicativo he elegido el concepto de viajar. Su esfera se extiende dentro del ámbito de otras 4, a cada una de las cuales puede trasladarse el persuasor a voluntad, estas a su vez se propagan a otras esferas y algunas de ellas a 2 o varias a la vez, por las cuales el persuasor toma su camino a voluntad, siempre como si fuera el único, y al final, según cual sea su propósito, llega a lo bueno o lo malo. Al seguir las esferas únicamente hay que mantener siempre la dirección desde el centro, el concepto principal, hacia la periferia, pero nunca volver atrás. Tal sofisma puede estar revestido de un discurso continuado o de una estricta forma silogística, según lo aconseje el lado débil del oyente. En el fondo la mayoría de las demostraciones científicas, en especial las filosóficas, no se hacen de forma muy distinta. ¿Cómo sería sino posible que tantas cosas en diversas épocas hubieran sido no solo erradamente supuestas, pues el error mismo tiene otro origen, sino demostradas y probadas, y sin embargo después se hubiera descubierto que eran radicalmente falsas? Por ejemplo, la filosofía de Leibniz-Wolff, la astronomía de Ptolomeo, la química de Stahl, la teoría de los colores de Newton, etc., etc. TV escribe. El concepto no está aislado. Y al relacionarse con otras ideas o conceptos, puede enredarse con falacias. Y el efecto del concepto, también tiende a lo malo y lo bueno, porque si no tiene efecto, de nada sirve. Un concepto al ramificar sus tentáculos se vea contaminado por una relación con algo falaz. Entonces, la cadena de relaciones,
Puede ser usada para concluir algo como certero o errado, usar algo certero allá en las fronteras pero internamente es una ridiculez. Detectar esas relaciones degeneradas, es un arte. Así que puede servir analizar los efectos, los pros y los contras, el costo-beneficio y a partir de eso, tomar decisiones porque se tiene un panorama de lo bueno y lo malo. Página 46.